Hermanos, un gusto saludarlos, deseamos que Dios los bendiga. Hoy vamos a ver un tema que tiene por nombre la herencia que nos espera. Hace mucho se hizo una publicación en los periódicos del mundo, esto fue en 2009, sobre la historia de dos hermanos, Sol y Gesa Peladi. Ellos habían vivido en extrema pobreza toda su vida, ya tenían más de 40 años cuando salió el artículo sobre sus vidas. Pero lo especial de ellos es que, aunque su madre los había abandonado desde pequeños y por esto habían vivido en la indigencia, en el 2009 un abogado los encontró para decirles que ellos eran herederos de 100 millones de euros. Su abuela, en su testamento, le había dejado esa fortuna a su madre, pero como ella ya había fallecido, esta herencia les correspondía legalmente a ellos. Esta es una herencia que logró transformar la vida de los hermanos Peladi. Y esa historia nos ilustra un poco la historia que vamos a ver hoy, que es la historia de la herencia que nos espera a nosotros en Cristo. Vamos a recordar que nuestra fe debe estar unida al entendimiento de una herencia. Siempre ha sido así. La fe bíblica siempre ha estado unida al entendimiento de una herencia. Recordemos a Abraham como Dios lo sacó de Ur de los Caldeos para darle a heredar la tierra en la cual Dios lo hizo morar. Y esa promesa pasó a Isaac, a Jacob, y después Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dijo que él le daría la tierra por heredad a Israel. Y después de Moisés, Dios le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente porque él repartiría al pueblo por heredad la tierra que Dios había jurado a sus padres, que la daría a ellos. Y así, en el tiempo de los jueces, podemos ver cómo el pueblo tomó posesión de la tierra y también, posteriormente, en el tiempo de los reyes, hay salmos como el Salmo 47, que habla cómo Dios elige nuestras heredades. Siempre está el concepto de la herencia con respecto a la fe. Y incluso cuando termina el periodo de los reyes, con el profeta Jeremías, en la deportación a Babilonia, cuando Dios saca al pueblo de Judá de su tierra como una disciplina, el profeta Jeremías habla mucho sobre la heredad, pero él dice algo especial. En el capítulo 31, versículos 31 al 34, nosotros leemos que Jeremías anuncia que Dios iba a hacer un nuevo pacto, es decir, un nuevo testamento. Y esto se cumple cuando viene el Señor Jesús. En el Sermón del Monte, él dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y notemos que ya no es una promesa para Abraham o para la descendencia de Abraham, es decir, no es una promesa para Israel, sino es una promesa para los mansos, para aquellos que humildemente reciban la palabra del evangelio que él estaba anunciando. Y no solo el Señor anunció esto, sino los apóstoles después enseñaron a la iglesia que hay una herencia que nos espera. Y podríamos preguntarnos, ¿de qué herencia estaba hablando el Señor Jesús en el Sermón del Monte? Porque ya Israel había tomado posesión de la tierra. ¿Cuál era entonces esa heredad? Y Hebreos 4:9 nos explica mucho de esto, porque nos dice que aún hay un reposo y una herencia para el pueblo de Dios. Así que viene una herencia en el Nuevo Testamento explicada ahora para los que somos de la fe de Cristo. Por esto, los apóstoles enseñaron sobre esta heredad a la iglesia. Y hoy particularmente vamos a ver un texto del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, donde él dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. De hecho, no sé si ustedes se han preguntado, pero ¿por qué la Biblia, toda la Biblia, está agrupada en dos testamentos? De modo que podríamos decir que toda la Biblia es un testamento.
en el antiguo pacto y el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. ¿Pero por qué un testamento? Porque un testamento es un documento legal para designar o para planificar la herencia de acuerdo a la voluntad última de un testador. Entonces, ¿por qué nuestra fe está basada en un testamento? Y la epístola a los Hebreos nos lo aclara y dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de modo que ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Esto dice Hebreos 9:16. Y con estas palabras el autor nos hace ver que nuestra fe como cristianos está basada en un testamento que expresó la última voluntad del testador, es decir, del Señor Jesucristo. Recordemos en la última cena, cuando el Señor establece el nuevo pacto, Él dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esto está en Lucas 22:20. Y ahí la palabra pacto es diateque, que significa última voluntad y también significa testamento. Y por esto el Señor dijo que sería ratificado con su sangre. Y cada vez que nosotros leemos la Biblia en la fe del Nuevo Testamento, debemos saber que ahí está expresada la última voluntad del testador, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la herencia que Dios tiene para nosotros. Y así como un día un abogado alcanzó a los hermanos Peladi para decirles que había una herencia para ellos, el Evangelio ha salido por el mundo para anunciar a los mansos, a los creyentes, que hay una herencia que Dios tiene para ellos. Es un testamento. Cuando nosotros predicamos el Evangelio a alguien más, lo que le estamos anunciando es que hay un testamento con una herencia que Dios ha preparado para los creyentes. Por esto es importante que nosotros, que estamos en la fe, meditemos en la herencia que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver algunas características de esta herencia que el apóstol Pedro le explicó a la iglesia. Y la primera característica es que esta es solo para los hijos. No todas las personas son hijos de Dios, sino solo los que creen. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, en el nombre del Señor Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el apóstol Pedro dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, la herencia es solo para los hijos. Yo creo que los hermanos Peladi no le dieron importancia a su apellido sino hasta aquel día. En el día que aquel abogado los encontró y les dijo que como ellos eran hijos, entonces eran herederos, entonces entendieron el valor de su apellido. Cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo, cuando le pedimos perdón y creemos que Cristo murió por nosotros para pagar todos nuestros pecados, y nacemos de nuevo por esa fe del Nuevo Testamento, en ese momento somos hijos de Dios. Y dice la Biblia que Dios nos da un nombre nuevo. Dice la Biblia: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que debemos dar gracias a Dios que Dios nos haya dado su nombre. Hoy, para muchos, no es importante si somos cristianos o no, pero en aquel día se verá la gran importancia de que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda característica de la herencia es que nos da una esperanza viva. Dice el apóstol Pedro: Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y qué es esto? Muchos vivimos en el entendimiento de que todo va a terminar. La esperanza que tenemos de muchas cosas, sabemos que van a terminar. El comprar un auto, cuando compramos un auto, aunque este sea nuevo, empieza a bajar el valor de ese automóvil. Aquella alegría de recibir algo nuevo empieza pronto a fenecer.
Y esto parece que a muchos les hace vivir con nostalgia, pero hay una esperanza que no fenece, que no mengua. Esta es una esperanza viva. En sí misma, esta esperanza es viva porque está en Cristo. Y la Biblia nos enseña que lo que hacemos aquí en la tierra, en la fe de Cristo, en el amor de Cristo, va a perdurar en la eternidad. Se va a manifestar de manera gloriosa en la eternidad. Por lo tanto, en la fe de la herencia que tenemos, no podemos vivir con nostalgia, pensando que todo termina, que todo se acaba, sino Dios quiere que vivamos con una esperanza viva. Que lo que sembremos aquí, en amor, en perdón, en paciencia, en oración, en intercesión, en el servicio a Dios, sabemos que lo habremos de ver de manera gloriosa en la eternidad. Nuestra esperanza no muere. Hay algo que sí termina: las aflicciones de los creyentes. Apocalipsis 21:4 dice: y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esas cosas sí terminarán, pero todo lo demás que sembremos en la fe de Cristo perdurará, está reservado para nosotros en gloria. La tercera característica de la herencia es que es incorruptible. El texto que leímos dice: Dios nos hizo renacer para una herencia incorruptible. Todo este mundo tiende a la corrupción moral y material. ¿Cuántas veces vienen a nosotros programas políticos de uno y otro lugar, de uno y otro lado, a decirnos que ellos no son corruptos? ¿Pero es esto verdadero? No, la Biblia dice que el pecado corrompió la naturaleza humana y corrompió toda esta creación terrenal. Pero Cristo vino para redimirnos de la corrupción y para llamarnos a una herencia incorruptible. De hecho, nuestro cuerpo físico tiende a la corrupción. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo sobre esto? Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. De modo que aún nuestro cuerpo tendrá la bendición de ser incorruptible. Pensemos en la herencia de los hermanos Peladi. Era una herencia externa a ellos. Tenía que ver con bienes fuera de ellos, bienes materiales. Pero la herencia que Cristo nos dará incluso transformará nuestro cuerpo. Es una herencia completa. Y es una herencia que nos permitirá ser incorruptibles. La cuarta característica de la herencia es que es una herencia incontaminada. Y esta palabra también significa pura. Y cuando pensamos en esto, me gustaría seguir usando la ilustración de los hermanos Peladi, porque ellos vivían en la indigencia, en la calle. Podemos pensar cómo era ese lugar donde dormían, pero después de la herencia podemos pensar en un lugar muy distinto, en quizá sábanas blancas, limpias, de telas muy finas. Podríamos pensar en una residencia con personas que les ayudaban con el aseo y todo era distinto, era muy limpio. Pero aún esos lugares tienden a ensuciarse. Pero la herencia a la cual Cristo nos ha llamado, la herencia que nos espera, es incontaminada. Es pura en lo moral y en lo material, porque también será material. Y esto nos debe dar una esperanza de cómo es lo que nos espera y debe forjar nuestro carácter para procurar vivir en la pureza del Evangelio. Debemos procurar oír un evangelio incorruptible, un evangelio puro, que no se ha desviado en sus interpretaciones, que no es novedoso de tal manera que se desvía de la verdad bíblica. Debemos también acostumbrarnos a orar por el perdón de nuestros pecados, porque como cristianos también seguimos pecando, pero el Señor, en su fidelidad, Él nos hace entender cuando pecamos para que nos arrepintamos y busquemos la pureza de carácter. La sexta
característica de la herencia es que es inmarcesible. Esto es lo que dice el apóstol Pedro, que la herencia es inmarcesible. Y esta palabra también se traduce como inmarchitable. De hecho, la palabra griega que se usa se pronuncia como la flor de amaranto. Es esa flor, porque le pusieron hacia esa flor porque dura en ese estado de 1 a 2 meses, mientras que otras flores duran de 1 a 2 semanas. Entonces le llamaron como inmarchitable. Pero aún así se marchita. Toda esta vida humana es así. El Salmo 96 dice que el hombre es como la hierba. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Santiago 1:11 dice: la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Pensemos cómo todo puede deteriorarse si no se cuida. Una casa, un coche, una relación, incluso una herencia de 100 millones de euros. Pero hay cosas que no perecen. Por eso el Señor nos llamó a enfocarnos en las cosas que no perecen. Un perdón ofrecido en su nombre tendrá frutos eternos. Servir humildemente en su nombre tendrá frutos eternos. Una ofrenda dada en humildad en su nombre dará frutos eternos. Una predicación a alguien entregada en su nombre permanecerá para siempre. El Señor nos ha llamado a una herencia inmarchitable, inmarcesible. Pero quisiera invitarlos, para cerrar con esta reflexión, a que escuchemos la última característica de la herencia que menciona el apóstol Pedro. Esta es la característica de la doble seguridad de la herencia. Este texto dice que la herencia que nos espera está reservada en los cielos para ustedes, dice el texto, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y es muy importante que veamos que este texto habla de dos seguridades. La primera es sobre la herencia y la segunda sobre nosotros como herederos. Sobre la primera seguridad, que es la herencia, dice que esta está reservada en los cielos, y la palabra original tereo significa que está custodiada en los cielos para nosotros. Así que no puede el enemigo de nuestras almas ni ningún hombre afectar aquella herencia, porque está custodiada por Dios. Pero la segunda seguridad es que nosotros como herederos también somos guardados, también somos protegidos. Por esto dice: ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que no solo la herencia es custodiada, sino nosotros mismos como herederos somos guardados por el poder de Dios. Y quisiera repetirlo, que nosotros, dice este texto, somos guardados, permítanme usar esta palabra, nada más y nada menos que por el poder de Dios mediante la fe. Tal es la custodia que está alrededor de nosotros. ¿Y para qué somos guardados por el poder de Dios? Dice el texto que es para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que hay una doble seguridad de la herencia que nos espera. Si en nosotros ha habido esa humildad, esa mansedumbre para recibir el Evangelio, si nos hemos rendido ante Cristo, si le hemos dado nuestro corazón, si hemos creído que Él murió para pagar nuestros pecados, si nos hemos arrepentido y dolido por nuestros pecados, si seguimos en un camino que tiende a la pureza, es porque el Señor está trabajando en nuestra santificación y es porque Él nos está guardando y guiando para ser preservados para la herencia que está en los cielos, custodiada para nosotros.
¿Por qué no alabar al Señor? Y si alguien no tiene esta seguridad y hoy quisiera entregarle su vida a Cristo, hoy lo puede hacer si hace una oración con fe, con todo su corazón y le entrega su vida al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, como dice este texto que escribió tu siervo, el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por tu grande misericordia, porque por esta misericordia nos hiciste renacer, nos hiciste hijos de Dios para una esperanza viva, por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para una herencia gloriosa, inmarcesible, pura, incontaminada, que está reservada en los cielos. Señor, permítenos alabarte y bendecirte por la doble seguridad que tenemos, porque tenemos esta promesa, tiene la fuerza de un testamento. Esto no es un nuevo concurso, nuestra fe no está en un concurso a ver quién pierde y a ver quién gana. No depende de nuestras destrezas. Tú quisiste darnos el Evangelio como un testamento, con la fuerza legal del cielo, que tiene para nosotros la seguridad de nuestra heredad eterna. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toda la creación gime por salvación, cesará la opresión. El cielo y tierra se renovarán. Llanto no se oirá, ni clamor